compañeras, en esta oportunidad vamos a exponer a lo que concierne la doctrina social de la Iglesia. Mi grupo está conformado por Magali Marlene Díaz Núñez, Leiva Quispe Sandra, Mena Sánchez Inés, Ramírez Sánchez Nayeli y Villalobos Tucunango Jaime. La primera parte les voy a hablar yo, segunda parte es Sandra, tercera parte Inés, cuarta parte Nayeli y como última parte les va a hablar Villalobos Jaime. La introducción de la doctrina social. Nos dice que la doctrina social de la Iglesia es llamada también como pensamiento social cristiano. La DSI se define como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia expuesta en diversos escritos y pronunciamientos sociales por el Papa, organizaciones eclesiales y los obispos. También la doctrina social de la Iglesia, está conformada por 5 principios, que es el bien. Uno es el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Sandra Nayeli Leiva Quispe y soy de la especialidad de Educación Inicial 4. Continuando con la exposición de mi compañera, voy a hablar acerca de la doctrina social de la Iglesia, el cual está conformado el logro de aprendizaje y el concepto. En la doctrina social de la Iglesia, para saber qué significa eso, vamos a aprender sobre doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es su significado? Doctrina nos dice que se refiere a una enseñanza oficial de la Iglesia Católica, y social nos dice que va relacionado con la sociedad de las personas, una relación con personas que conforman la Iglesia Católica, y la Iglesia que va dirigido a todo tipo de personas que son creyentes. El logro de aprendizaje. El logro de aprendizaje es reconocer la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia a través de sus principios, a través de su concepto, a través de organizadores visuales. En el concepto, para saber qué es doctrina social de la Iglesia, nos dice que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, basado en el Evangelio de lo magisterio de la Iglesia Católica. También nos dice que la doctrina social de la Iglesia forma parte todos los miembros de la Iglesia Católica, que en ello está el Papa, el Obispo y las personas creyentes. También nos dice que la doctrina social de la Iglesia está lo político, lo económico, lo social y entre otros, interactuando con las personas de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Inés Mena Sánchez y el día de hoy voy a explicar sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Como primer principio tenemos la dignidad de la persona humana. Según la doctrina social de la Iglesia, la persona humana, por estar hecha a imagen y semejanza de Dios, posee una dignidad que le hace superior a los demás seres creados. También dice que la dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se considera su origen y su destino, creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la preciosísima sangre de Cristo. Se dice de una persona que posee dignidad cuando es valorada a sí misma por encima por las necesidades del momento o de la exigencia de los demás. Como imagen de Dios, la vida de todo ser humano es sagrado e inviolable, por lo que cada hombre tiene valor absoluto. Ejemplo, cada persona somos únicos tal y como somos. Por lo tanto, no debemos dejarnos que ninguna persona nos humille o nos falte el respeto. Como siguiente principio tenemos el principio del bien común. El bien común se define como el conjunto de condiciones de la vida social
que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el lograr más pleno y más fácil de la propia perfección. También nos dice que deriva de la dignidad, unidad, igualdad de las personas. No se obtiene solo de la suma de sus bienes individuales, sino por el convencimiento de que sin la atención de todos no es posible alcanzarlo. Es la dimensión y comunitaria del bien moral. Cualquier sociedad debe valorar y tener en cuenta que esta es la razón de su propia subsistencia y por lo tanto su meta prioritaria. También tenemos la responsabilidad de todos por el bien común y tenemos las exigencias del bien común, determinadas por la época en la que nos encontramos, la cual condicionará a la sociedad. También nos dice que es fuertemente ligadas a la promoción de la persona, al reconocimiento y a la garantía de sus derechos fundamentales. También tenemos el compromiso del bien común. El compromiso del bien común nos dice todos los miembros de la sociedad cumplirán con esta función de sus capacidades. Todos tienen derecho a disfrutar a las condiciones de vida resultantes de estas. Por último, tenemos las tareas de la comunidad política. El bien común compete al Estado, al cual debe garantizar la cohesión, la unidad y la organización a la sociedad. También que hacer accesible a las personas los bienes materiales, culturales, morales y espirituales necesarios para encontrar una vida realmente humana y armoniosa y justicia de los diferentes intereses. También nos dice, para concluir, habrá que tener muy en cuenta que el bien común que aquí se ha tratado no es un fin en sí mismo, sino que su valor estará en función de los fines últimos, de la propia persona, así como del bien común universal de toda la creación. Ejemplo, nosotros como seres humanos hay que mirar también el bien del prójimo y no solo el bien individual. Gracias. Ante todo, buenos días, profesor. Mi nombre es Nayeli Ramírez Sánchez. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. El principio del destino universal de los bienes. Origen y significado. Este principio se conecta al principio del bien común, definido y fundamentado con la afirmación de Dios que ha destinado la tierra y en cuanto a ella contiene para el uso de los hombres y de los pueblos, sin excluir a nadie ni mucho menos privilegiar a ninguno. Destino universal de los bienes y propiedad privada. Partiendo que la propiedad privada asegura a cada cual lugar fundamental su autonomía, tanto a nivel personal como también familiar, y que debe ser accesible para todos. Destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Al principio del destino universal de los bienes se debe unir la opción preferencial por los pobres, de modo que todas aquellas personas en situaciones de marginación deben ser especialmente atendidas. El Evangelio de las Buenaventuranzas y la pobreza de Cristo son los pilares básicos sobre el cual la Iglesia se ha ido apoyando siempre para su continuo trabajo de alivio y defensa por la liberación de los pobres. Un ejemplo de este principio es que todos debemos apoyarnos uno al otro y que nosotros también debemos apoyar a los pobres o a los más vulnerables, ya que Jesús reconoce a sus elegidos, aquellos que hayan obrado por el bien y hayan apoyado a las personas que necesitaban ayuda. Otro principio es el principio de subsidiariedad. Origen y significado.
ayuda prestada por el Estado, ya sea económica, institucional o legislativa, en pro del bien común de la sociedad. El fundamento se encuentra en la centralidad del hombre en la sociedad, lo cual nos quiere decir que cada persona tiene derecho y deber de ser actor de su propio desarrollo, pero que también puede contar con la ayuda de las demás personas. El objeto de este principio es salvaguardar la dignidad de las personas y proteger de los abusos de las instancias superiores. La causa es el bien común y no la eficiencia, lo cual favorece al desarrollo de la persona, pero que éste no ponga en peligro el desarrollo de los demás. Un ejemplo de este principio es las decisiones y las realizaciones que deben ser asumidas con mayor participación del pueblo de Dios, para que así aseguren recepción y por tanto una eficacia. Otro ejemplo podría ser la ayuda económica que el Estado brinda al país para realizar alguna infraestructura y así pues el país mejore. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yelina Yelis y continuando con la exposición, el día de hoy les voy a explicar sobre el principio de la solidaridad. La solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a unirse a sus semejantes y a la cooperación con ellos. Concede mucha importancia a la igualdad en dignidad y derechos y al camino común de los pueblos hacia la unión. La solidaridad como principio social. Modificado para ello la estructura del pecado que domina la relación entre las personas y los pueblos. La solidaridad como virtud moral, una firme determinación de la búsqueda del bien común. Solidaridad y crecimiento común de los hombres. A través de la solidaridad, los hombres reconocen la deuda que tienen con la sociedad en la que se encuentran y a la cual deben el conjunto de su existencia, como la cultura, bienes materiales, bienes inmateriales y el conocimiento de tecnología. Gracias a la participación social de la búsqueda del bien común, el ser humano puede saldar esta deuda y agradecer por lo recibido. Solidaridad se paga con solidaridad. Solidaridad en la vida y en el mensaje de Cristo. Jesús con su vida y con sus acciones ha demostrado ser el mayor exponente de solidaridad. Y por eso debe servirnos como modelo a todos los cristianos. Entre sus actos fundamentales que nos ha dejado está el amor al prójimo, incluso el amor a nuestros enemigos. La solidaridad requiere estar dispuesto a ayudar a todos hasta las últimas consecuencias. El ejemplo que podría dar sobre solidaridad es el apoyo económico que se le está dando a la iglesia de Puterpo para su reconstrucción. También el apoyo que se le da a las teletones por una buena causa. Las conclusiones que hemos podido sacar de nuestra exposición son las siguientes. La conclusión de la dignidad de la persona. Podríamos decir que Dios nos ha concedido una dignidad incomparable, la cual nosotros debemos cuidar y valorar, y por medio de nuestras acciones podemos ser ejemplo de personas. El bien común. Es un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Todas
las sociedades deben valorar y tener en cuenta que esta es la razón de su subsistencia y deben tenerlo como meta prioritaria. Destino universal de los bienes. Todo hombre tiene derecho a gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Así Jesús reconocerá a sus elegidos de entre aquellos que hayan obrado positivamente con los pobres, pues los que han quedado desamparados están a nuestro cargo. La subsidiariedad. En el sentido positivo es la ayuda económica, institucional y legislativa que se le puede dar a las pequeñas entidades sociales. La solidaridad es un principio que nos permite cooperar con nuestro prójimo sin esperar nada a cambio, así como lo hizo Jesús entregando su vida para salvarnos del pecado original. Muchas gracias.